Lo único que encuentro realmente original y particular en los mexicanos es su insistencia en preguntarse en qué consiste ser mexicano. José Gutiérrez Vivo. Para comenzar a entender la identidad de México, es necesario saber un poco sobre su historia. Vayamos unos cuantos años atrás. Volvamos al año 1325. El pueblo azteca funda la ciudad de Tenochtitlán, lo que hoy en día conocemos como la Ciudad de México. Un grupo de tribus guiadas por Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, llega en peregrinación al lago de Texcoco y decide asentarse y fundar una nueva ciudad que después se convertiría en un gran imperio. Esta decisión fue guiada por una señal enviada por este mismo dios, la cual se refería a un águila posada sobre un nopal comiendo una serpiente. Conquista en 1519. La conquista de México es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Esto es logrado por Hernán Cortés en nombre del rey Carlos I de España. Independencia de México. En este periodo se lleva a cabo el movimiento de independencia iniciado en 1810 por Dolores Hidalgo, continuado en 1811 por Morelos y culminado por el ejército trigarante en 1821 con la entrada del mismo a la Ciudad de México. Benito Juárez es presidente de México. 1861. Este periodo se caracterizó por las reformas liberales propuestas por Benito Juárez, la intervención armada de los franceses, la separación de la Iglesia y el Estado y la intervención de Maximiliano de Habsburgo. Revolución Mexicana, 1910. Este fue un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco I. Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. 1917. En este año se estableció la Constitución que tenemos hoy en día. 1968. Movimiento estudiantil y masacre de Tlatelolco. Movimiento en donde estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional protestan pacíficamente en contra de acciones del gobierno. El 2 de octubre se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, estando a solo 10 días de las Olimpiadas en México, donde ocurre el genocidio de los estudiantes por el ejército mexicano y el grupo Batallón Olimpia. Elecciones federales de 1988. Las elecciones consideradas como el mayor fraude de parte del PRI y asimismo las más cuestionadas, donde queda electo Carlos Salinas de Gortari, quien empieza una etapa de apertura económica. 1994. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 1996. La economía crece. Se realiza una reforma del derecho electoral. La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental son las dos grandes montañas que dan forma al relieve de México. La Sierra Madre Occidental está compuesta de 1.250 kilómetros entre la frontera con Estados Unidos y donde desemboca el río Lerma, y la Sierra Madre Oriental se extiende 1.350 kilómetros hacia el sur hasta el escudo mixteco y el eje neovolcánico. El Pacífico y el Atlántico son dos grandes océanos que conforman 11.122 kilómetros de México. El territorio mexicano está ubicado a la altura del Trópico de Cáncer. El clima generalmente varía, aridez en el norte del país, climas húmedos en el sur y climas fríos en las zonas elevadas. El territorio contiene gran diversidad de formaciones geológicas. En el centro contiene zonas boscosas, lagos y montañas con actividad volcánica. México cuenta con 42 ríos principales que pueden agruparse en tres secciones. La sección occidental corresponde al Pacífico, la oriental al Golfo de México y al Mar Caribe, y la sección interior es conformada por los ríos que no tienen salida a ninguno de estos mares. México es uno de los 12 países megadiversos del mundo. Es hogar del 10 al 12% de la diversidad mundial. Es el primer lugar en biodiversidad de reptiles, segundo en mamíferos, cuarto en anfibios y cuarto en flora. Segundo país en el mundo con diversidad de ecosistemas y cuarto en total de especies. México, gracias al estado de Zacatecas, es el primer lugar mundial de producción de plata en el mundo. México DF es la 10ª ciudad con el mayor número de museos en el mundo, teniendo 110 museos.
En México, los artistas pueden pagar sus impuestos con obras de arte. La pirámide más grande del mundo no está en Egipto, sino en México, siendo el templo de Kukulcán. Plata. Uno de los recursos naturales más importantes en México es la plata. A nivel mundial, México es el país que ocupa el primer lugar en producción de plata, superando incluso a la gran potencia mundial de China. Este primer lugar se debe principalmente al estado de Zacatecas, donde se produce el mayor porcentaje de plata. Cacao. El cacao es una parte importante de la identidad de México. A pesar de que la producción de cacao en México no representa un gran porcentaje en la producción a nivel mundial, el cacao representa nuestra cultura, ya que no solo se asegura que el cacao es un producto de origen mexicano, sino que representa un símbolo para nuestros antepasados. La mayor parte de este producto es cultivado en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Gracias a esto, en México podemos contar con una deliciosa producción de chocolates. El maíz es el cultivo con mayor presencia en nuestro país y forma una gran parte de nuestra cultura. Desde nuestros pasados hasta hoy en día es uno de los ingredientes más usados en la cocina mexicana, como por ejemplo en los tacos, comida que a todos nos gusta. Petróleo. El petróleo es el recurso natural más importante con el que cuenta México. De este recurso, México saca el 88% de la energía que consume, pero no solo es lo que México consume, sino lo que comercia, ya que su venta equivale al 10% del PIB. Todos conocemos la famosa bebida llamada tequila. El tequila es internacionalmente conocido. El consumo de tequila es un ingreso sumamente importante para México, ya que es una bebida derivada del agave, que solo puede cultivarse en algunos estados de México como Jalisco, Michoacán y Guanajuato. De acuerdo a noticias actuales sobre México, podemos obtener datos muy importantes. Para marzo del 2015, la población de México incrementó 119.530.753 habitantes, y la tasa de crecimiento mantuvo un avance de 1.4% promedio anual en los últimos 5 años. La ONU hizo una estimación sobre la población que México tendrá en 2050, y esta fue de 163.754 millones de habitantes, lo cual es 7 millones más que la estimación de hace 2 años. Otro dato muy importante que a muchos les interesará es que Cancún cumple 46 años como un destino turístico favorito. De acuerdo a la INEGI, en el cuarto trimestre del año pasado, los estados de Chihuahua, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí registraron los mayores incrementos en su actividad económica respecto a su periodo del 2014. Daniel Lamarre, el CEO de la empresa canadiense Cirque du Soleil, destacó la inversión que hará la compañía junto con el grupo Vidanta para instalar su segundo proyecto permanente en las costas mexicanas. El espectáculo será en la Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta. En ello, el corredor turístico atraerá 5 millones de turistas al año. Esto y mucho más es México, una identidad con mucha historia y datos que conocer. Por estas razones y mucho más, ven y conoce México.